Que estén todos bien. Vamos a continuar con la última unidad del aspecto general de la escritura. Ya vimos en la continuidad que teníamos la cohesión, que era la cantidad de letras que se unían en una palabra, la regularidad, como si la escritura mantenía la disciplina inicial, la variabilidad, que era como si fuera la regularidad, pero en el transcurso del tiempo, a ver cómo evolucionaba. Y hoy vamos a ver las cesuras, que algunos autores le llaman cisuras, que son cortes de cohesión. Son importantes porque se producen en la zona media y ya dijimos que teníamos que tener en cuenta si eran cortes lógicos o ilógicos. Y siempre un corte nos indica un silencio, una inhibición, un freno, y más cuando deja un blanco excesivo, ¿no? Es un freno a la libertad y espontaneidad, es una detención del impulso gráfico. Hay un investigador, un grafólogo francés, Raymond Trillat, que ha clasificado los cortes de acuerdo a la zona de la palabra donde generalmente se producían. Está el corte inicial, está el corte central y el corte por fonética. El corte inicial ya lo vimos cuando vimos escritura desligada, en la parte de la mayúscula con la minúscula, y ya le di más o menos las interpretaciones. En realidad es una intuición previsora. Se detuvo a reflexionar y posee intuición. El corte central en la palabra nos indica que hay un deseo de controlar lo ya hecho para verificar si no cometió errores. Es una persona que se basa en las experiencias que ha tenido. Y luego tenemos el corte por fonética, donde separa en sílabas el sujeto prácticamente. Estamos hablando en sentido general en la mayoría de las palabras. No porque corte uno vamos a darle ese significado. El corte por fonética nos indica que hay motivaciones que son más afectivas que lógicas. Entonces, después tenemos otras clasificaciones, ¿no? Si no hay cortes en ninguna palabra, es la escritura ligada. Si hay cortes, sin excepciones, en la escritura desligada. Después tenemos desigualdades de cohesión también, donde nos indica que hay duda, inseguridad, a veces piensa una cosa y dice otra, y puede haber temores también. Eso tenemos todo que analizarlo con los otros aspectos gráficos. Entonces, decimos que la palabra es el camino para exteriorizarse en el modo de realizar un trabajo, por ejemplo, y el modo del que el yo se relaciona entre el pasado, que es lo que ya escribió, el pasado individual, y el actual. Siguiendo estas clasificaciones de Raymond Trillat, aquí vamos a ver en estas escrituras, para que tengan una idea. Acá puso guar, dar, se, lo separo en sílabas. Acá bol, sí, acá en la i hizo el punto, así que ya no lo tomamos. Pero tenemos que ir analizando las letras a ver cómo las corta. De acuerdo a eso, vamos viendo qué tipo de corte tiene. Acá en la siguiente, por ejemplo, si vemos la palabra usando, tiene un corte inicial porque hizo una sola letra, ni siquiera mayúscula. Puso usando, lo separó en sílabas. Ahí en ese caso sería un corte fonético, donde las motivaciones son afectivas. Acá puso cremas, puso cre más, lo separó también en sílabas.
Bueno, esa sería la clasificación que hizo Trillat y nosotros tenemos que observar cómo separa. Acá dice permiten, lo separó en sílabas, expresar, expresar. Acá tiene bastante, digamos, clasificación fonética en los cortes. También vemos que hay inicial, que coincide con la fonética en ese caso. Bueno, esa sería, les quería decir porque está este autor que así los definió. Ahora nosotros vamos a ver, dijimos que había cortes lógicos, también les llaman cortes compensados, que ya expliqué, era por el punto de la I, por la barra del T, también por los acentos, ¿no? Y muchas veces se da en enlaces originales. Y luego tenemos, aparte del corte lógico, el corte ilógico, que también le llaman corte no compensado o corte no fonético, donde ese corte es anormal, porque no tiene causa necesaria para que lo realice, y muchas veces se da una consonante con una vocal. Y ahora voy a explicar por qué es importante, porque nos da a veces determinadas ausencias o pérdidas en el hilo de la comunicación, del pensamiento, por eso tenemos que observarlas. Acá en esta escritura, por ejemplo, teniendo en cuenta los puntos de la I, acá, miren acá, incluso empalmó es unirlo con la letra anterior, pero acá no lo vamos a tener en cuenta porque acá está el punto de la I, Entonces, lo importante para nosotros, lo importante que tenemos que ver es que no sea un corte lógico. Miren acá, pasa lo mismo. Acá dice tranquilos, tiene la T y la R que le sigue. Y aquí no llegó a empalmar porque no unió los trazos, pero ¿por qué cortó? Cortó por la barra de la T. Y a eso vamos a analizar. ¿Por qué? Porque hay otro tipo de cortes, que luego si son empalmados son aún un poquito más graves. Los empalmes pueden ser primarios cuando son unidos, y luego están los secundarios cuando toman otra dirección. Los empalmes primarios son unidos o separados, pueden ser también, pero está soldado a la letra, lleva la misma dirección. En el caso de empalmes secundarios, son estos que les voy a enseñar ahora, donde pueden ser unidos también o separados, pero tienen otra dirección, otro sentido. Por ejemplo, porque con la práctica se ve, explicándolo teóricamente a veces resulta un poco difícil. Acá tenemos una E, termina acá el trazo. La persona podía haber continuado para hacer la L. Sin embargo, acá cortó, volvió para atrás y después hizo la L. Este es un corte que es secundario. Acá pasa lo mismo. Hizo la E, podía haber seguido y no. Volvió para atrás y la continuó. Estas pueden ser ausencias parciales, momentáneas, donde la persona perdió la coordinación, perdió el hilo del pensamiento y necesita retomar. Muchas veces lo hace en sentido contrario. Acá, por ejemplo, la A pasa lo mismo. Acá la R termina acá, fue para abajo y tomó el sentido contrario. Todos estos movimientos que ven acá son secundarios.
donde podrían llegar a estar unidos o no. Por eso es importante siempre mirar con lupa, porque muchas veces cuando están unidos nosotros no los vemos a simple vista. Para eso usamos la lupa. Entonces, cuando el corte es primario, nos está indicando que hay una astucia, cuando hay un sentido positivo. Pero cuando es negativo nos está dando que puede haber mitomanía, estafas, fabulación. Es muy simple, está unido a la mentira este signo. Como dije, hay que tener en cuenta que no sean con cortes lógicos. Acá, por ejemplo, en familia es un corte lógico. Acá en pedir tenemos uno ilógico y otro lógico. Esta es una D, tenía que hacerla I, frenó y después retomó en sentido contrario. A ese corte es ilógico. En pedir, como tuvo que poner el punto de la I, se considera un corte lógico. Entonces, no es porque uno encuentre este signo en la escritura, esa interpretación. Para eso tenemos que encontrar en la escritura muchos signos. Acá en disfrute pasa lo mismo, este es un corte lógico. Incluso acá lo empalmó, lo unió, pero viene en otra dirección. Acá pasa lo mismo, era el ejemplo que les había enseñado antes. Para poner la barra de la T, paró. Entonces, cuando es el corte primario que hace una enmienda, encubre, la verdad encubre, tiene otro punto de vista, cambia el sentido de los hechos, por eso está relacionado con la mentira, es una unión anormal. Acá esta es la misma escritura, este es un corte lógico igual, así que no lleva esa interpretación, no hay que andar con cuidado con algunas interpretaciones. A ver acá qué encontramos. Acá dice dentro, acá fíjense que hizo la mayúscula, hizo un corte, hizo la E sola, hizo la N sola. Prácticamente, si me descuido, esta es una escritura desligada. Tendríamos que ver toda la escritura, ¿no? La T, después hizo la T. Acá es un corte lógico, así que no lo tomaríamos en cuenta. Empalmó. Y luego hizo la A, que está en el sentido que giran las agujas del reloj, ya lo vamos a ver luego en letras reflejas. A ver, acá en la, acá prácticamente no se ve, pero está separada la L de la A, por eso tenemos que usar la lupa. Viene así el movimiento, lo deja acá, y luego empieza acá, la A así. Fíjense qué distorsión. Esta persona que les estoy enseñando no es de un niño que está aprendiendo a escribir, es un chico de 19 años. Bueno, vamos a continuar. Acá llegar. Acá hizo una L, no se ve bien, pero acá hubo un corte para hacer la otra L. No, perdón, a ver, él hizo la L y acá, que parece que hay un punto, hizo un empalme, por eso tenemos que ver con lupa. Hizo un empalme que casi no se nota que empalmó, parece que fuera todo seguido, y luego hizo la E. Acá, miren la G,
No, ni sé, ni puedo ver bien qué hizo acá en la G. Hizo la G, después hizo la A y después hizo la R y las hizo desligadas. En tener, bueno, acá puso la barra de la T, mire, cóncava hizo la barra de la T. Acá empalmó, pero es un corte lógico, y luego acá empalmó, es un corte ilógico porque es una vocal con una consonante. Acá hizo otro corte ilógico, una consonante con una vocal. Miren, acá dice una, observen bien, y puso la U y después hizo una desviación del trazo porque podía haber continuado, fue para abajo, hizo lo que yo les enseñé, que sería un rasgo, como un empalme que está haciendo secundario. Vamos a ver si hay otro ejemplo. Bueno, aquí, ¿qué podemos ver? A ver, acá en desarrollando, miren, acá está la D fragmentada del AMPA. Acá en la A, por ejemplo, fue hasta acá arriba. Cortó, volvió para abajo para hacer la R. Acá pasó lo mismo, sirva, dice acá. La falta de ortografía no importa, ya saben. Pero bueno, acá fue un corte lógico, porque empalmó, pero después hizo la R. Hay muchos empalmes, miren que, dice acá, la U con la E, ni siquiera eso la ligó. Bueno, entonces, acá en mejor pasa lo mismo. En mejor parece que hizo la M, cortó el trazo ahí, después hizo un pedacito más, que ya es escritura fragmentada, si uno lo hace en varios trozos, y después hizo la E. Bueno, cuando se aparecen estos cortes secundarios, esta escritura tiene bastantes. Nos está hablando que puede haber una inhibición grave, puede haber organicidad. Nosotros no diagnosticamos nada, pero esta persona puede tener determinadas ausencias, lagunas mentales con otros signos, no solamente donde la persona por ahí se puede desmayar, se puede perder en la calle, y ustedes calculen que estamos hablando acá, en este caso, de una persona de 19 años, no estamos hablando de un anciano que anda por la calle y se puede perder. Entonces, son signos que hay que verlos bien para tener una idea qué le está pasando a esta persona, porque está perdiendo el hilo de la comunicación, del pensamiento, una pérdida en la coordinación mental. En general, los empalmes se suelen dar mucho en las personas histéricas. Bueno, acá en este caso, a ver, bueno, igual, miren, este es de la misma persona, del mismo chico, pero miren qué congestión que hizo acá dentro del óvalo. Esta es una G. Dentro del óvalo, porque los está ensuciando. Acá hizo un golpe de sable, que ya lo vamos a ver en gestos tipo. Acá hizo un punto arrastrado, que eso lo vimos. Acá dice igual. Este es un punto arrastrado. Esta persona está cansada, o sea, permanece, hay algo de organicidad ahí. Yo no sé ahora en este momento la historia, no la tengo. Pero bueno, es para prestar atención cuando vemos cortes llamativos, persistentes y constantes. Como dije, un signo aislado no nos dice mucho, tenemos que ver todo el ambiente en general,
Por eso estamos estudiando grafología en general, porque sería muy fácil agarrar una letra, decir, esta letra significa tal cosa. No, de ninguna manera, porque estamos trabajando mal. Y aparte la interpretación después no va a ser la correcta. En la clase siguiente vamos a ver los blancos dentro de la página y los espero. Hasta pronto.